Bueno, mis hermanos, la paz de Cristo, Dios me les bendiga. Los saludo a todos en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el único Dios verdadero. Había tenido un poco de problema, mis hermanos, para conectar pues la transmisión, pero bueno, gracias a Dios pudimos hacerlo en este momento, ¿no? Tuve un poco de dificultad, porque me tocó a mí solo y yo para la tecnología pues soy un poco retrasado, como decir, ¿no? Vamos entonces, mis hermanos, en esta hora de la noche a dar el tema, mis hermanos, que prometimos, el tema que a continuación vamos a enseñar, sin antes, mis hermanos, invitarlos para que me sigan ubicando por Face. Y también necesito, pues, hermanos, para que ustedes me colaboren, suscriptores en YouTube, porque no he podido transmitir por YouTube, porque necesito 50 suscriptores y apenas llevo muy poquitos. Entonces, para que por favor me colaboren en esa parte, me ubiquen como Luis Fernando Vélez en YouTube y le hundan ahí el inscripción, ¿no? Entonces, vamos hermanos, entonces, en este momento, a dar el tema prometido. La diferencia del día del Señor, vamos a ver, y la diferencia de la venida del Señor. Vamos entonces a ver este tema en este momento. Le agradecemos a todos los que nos están sintonizando en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, diferencia del día del Señor a la venida del Señor. La venida del Señor es relacionada con el arrebatamiento de la iglesia. Esa es una parte. Y el día del Señor, mis hermanos, es relacionado con el juicio. Entonces, mis hermanos, no vamos a confundir el día del Señor con la venida del Señor o el arrebatamiento de la iglesia. A veces se confunde, mis hermanos, porque muchos hermanos, estudiosos, hasta pastores, mis hermanos, confunden los textos y no captan bien lo que están enseñando y mandan textos del día del Señor, relacionado con la venida del Señor, y así no es. Entonces vamos a relacionar en este momento bien lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Para eso vamos a leer, mis hermanos, Mateo capítulo 24 y el verso 1 y leemos hasta el verso 3. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando Jesús salió del templo y se iban, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él y les dijo, o sea, respondiendo ¿quién? Jesús, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y de el fin del siglo. Respondiendo Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. Bueno, vamos a introducir entonces en el tema mirando sobre la pregunta que los apóstoles le dijeron a Jesús y le dijeron, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo. Le preguntaron tres cosas, ¿no? Entonces Jesucristo dijo, primero, mirad que nadie os engañe, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque hay mucha gente, muchos engañadores. Entonces, vamos a ubicar algunos textos sobre el día del Señor y a ubicar otros textos sobre la venida del Señor para que así podamos comprender más las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando decimos la venida del Señor, es el arrebatamiento de la iglesia. Vamos entonces a ubicar Primera de Tesalonicenses
Un texto también que lo conocemos, o lo conocen bastantes los que son lectores de las Sagradas Escrituras, ¿no? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y del verso 1 hasta el 11. Este texto se relaciona lo concerniente al día del Señor. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del verso 1 hasta el 11, dicen: acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, no habla de la venida del Señor, sino el día del Señor. El día del Señor es un día de juicio. Ahora miramos esa parte. Vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y el amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ir, a mis hermanos, subrayen ahí, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animados los unos a los otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Hemos leído y ubicado estos textos de la palabra de nuestro Dios, y estos textos de las Sagradas Escrituras es relacionado, mis hermanos, al día del Señor. No son relacionados a la venida del Señor, es muy diferente, ¿no? No vamos a confundir esos dos términos. Esos dos términos, algunas iglesias, algunos pastores, algunos hermanos los confunden. Confunden el término del día del Señor con la venida, con el término, con la venida del Señor. Son términos que parecen que fueran iguales, pero en el significado es bastante diferente, porque ya sabemos que el día del Señor o la venida del Señor es muy, pero muy diferente, porque habla del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, este texto nos ayuda, mis hermanos, nos ayuda a comprender que ahí está hablando del día del Señor, el día del juicio. Verso 3 dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el verso 3 que estamos leyendo dice, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Está hablando aquí lo que le va a acontecer en la gran tribulación al pueblo de Israel. ¿Qué le va a acontecer al pueblo de Israel, mis hermanos? Dice que cuando digan ellos paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, sobre los que se quedaron en la gran tribulación, que son los del pueblo de Israel y otros que no quisieron creer a la palabra de nuestro Dios. Para esto, mis hermanos, y para ubicar esto, lo que estamos leyendo, pero antes de seguir adelante, vamos a leer ahí mismo, para no pasar a otro capítulo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el verso 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya miramos, ya hemos dado otras conferencias, que Dios no ha puesto a su iglesia para ira. Por eso es que la iglesia del Señor no va a pasar la gran tribulación. Los que pasan la gran tribulación son los que no quisieron obedecer al evangelio.
bien sea las personas que no son bautizadas o bien sea los bautizados que andaban de cualquier manera, van a ir a la gran tribulación, pero allá va a haber salvación, es para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, los que se sacrifican y los que puedan pasar la gran tribulación, porque va a ser tremendo. Van a haber millones y millones de judíos que van a ser muertos. Van a haber más muertos en la gran tribulación que cuando estaba Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Van a haber muchos y muchos más muertos, mi hermano, porque todo el que predique, todo el que profese, el que tenga una Biblia, va a ser perseguido y va a ser muerto. Eso de pronto quizás lo vamos a ver ahora, más adelante. Entonces vamos a leer, mis hermanos, Daniel capítulo 9, para que ustedes ubiquen la palabra de nuestro Dios. Daniel capítulo 9 y el verso 27. Ya en otra conferencia les enseñé, mis hermanos, que la profecía de las 70 semanas que está en Daniel, en todo Daniel capítulo 9, toda esta profecía de las 70 semanas ya se han cumplido, que se encuentra desde el capítulo 9, desde el 20 hasta el 26, se han cumplido 69 semanas. Y falta una semana que equivale a 7 años, una semana que equivale a 7 años. Esa semana que falta, mis hermanos, es la gran tribulación. O sea, estamos esperando dos acontecimientos. El primer acontecimiento, que es el que la iglesia, el que nos va a tocar a nosotros, que Jesucristo va a venir por su pueblo, va a venir por su iglesia, que es la segunda, que es el día del Señor, o sea, el arrebatamiento de la iglesia. Que es el día del Señor, y no es el juicio, no son los días de juicio. Vamos entonces, mis hermanos, a leer, para ubicar el texto, Daniel capítulo 9 y el verso 27, porque hasta el verso 26 ya se ha cumplido todo, se han cumplido 69 semanas. Dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando del anticristo, que el anticristo hizo en la mitad de la semana, de la última semana que va a faltar, o sea, en los segundos 3 años y medio, el anticristo va a hacer en los primeros 3 años y medio, el anticristo va a hacer un pacto con Israel. En los primeros 3 años y medio va a hacer un pacto con Israel. Por eso dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, con el pueblo de Israel. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya después, mis hermanos, después de que el anticristo, el que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios, después de que el anticristo, mis hermanos, hizo un pacto con Israel, quebranta este pacto con Israel, porque la primera semana, los primeros 3 años y medio, la mitad de la semana, los primeros 3 años y medio de tribulación, porque eso no es gran tribulación todavía, de tribulación. La gran tribulación comienza en los segundos años, o sea, en la segunda mitad de la semana, porque la primera mitad de la semana, que son los primeros 3 años y medio, va a ser de paz para Israel, va a ser de paz para Israel. Israel va a creer en el anticristo, va a creer en ese hombre, lo va a recibir. El templo va a ser restaurado, van a hacer sacrificios en el templo, ellos van a hacer sacrificios en el templo, van a poder adorar a Dios en el templo y se van a sentir contentos y felices porque hubo un hombre que les pudo permitir que el templo fuera edificado. Entonces los primeros 3 años y medio de Israel va a ser de paz. Y por eso el texto que leímos allá en 1 Tesalonicenses dice: cuando digan paz y paz, entonces vendrá destrucción repentina. A veces aplicamos ese texto para acá, pero ese texto es para que se cumpla lo que le va a pasar al pueblo de Israel. Cuando digan paz y paz,
paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Israel se va a llenar de paz los primeros 3 años y medio que va a estar en la tribulación o en la gran tribulación. Los primeros 3 años y medio va a ser de tribulación. Y ya los otros 3 años y medio, que es la primera semana, la otra mitad de la semana, mis hermanos, ya Israel va a ser perseguido, como dice aquí. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya no van a hacer más sacrificios Israel, ya no van a llevar más ofrendas al templo, ya no van a adorar más en el templo a su Dios. Eso va a pasar, mis hermanos, en la gran tribulación. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, Satanás, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, porque esto no se va a quedar así. Entonces, mis hermanos, el anticristo, como ya se los he dicho, que Israel no sabía que era el anticristo, va a hacer un pacto con Israel, según lo que leímos aquí, en la última semana que falta. Estamos en la semana 69, falta la semana 70, los 7 años de tribulación. Va a hacer un pacto con el anticristo, y el anticristo los engañará durante 3 años y medio, y los otros 3 años y medio entonces va a haber gran mortandad y gran persecución para el pueblo de Israel. Y ellos serán esparcidos, y muchos judíos, pero muchos, van a haber más judíos muertos que los que hubieron allí cuando Adolf Hitler estuvo en la Segunda Guerra Mundial, mis hermanos. Entonces esto va a ser terrible, la gran tribulación. Por eso, mis hermanos, no hay que esperar la gran tribulación, o no hay que esperar, mis hermanos, también, como se dice, el día del Señor, porque el día del Señor es puro juicio, donde los elementos ardientes serán fundidos. Esta tierra va a quedar destruida, va a ser renovada por fuego. Ahora vamos a mirar esa parte. Vamos a seguir entonces, mis hermanos, leyendo el día del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y el verso 1, capítulo 3 y el verso 10. Vamos a ver si lo ubicamos. El verso 9. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. No habla del arrebatamiento de la iglesia, no habla, mis hermanos, de la venida del Señor, habla el día del Señor vendrá. ¿Cómo vendrá? Como ladrón en la noche, de un momento a otro. No estamos hablando de la venida de Jesucristo, no estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia, estamos hablando del día del Señor, o sea, el juicio que vendrá sobre la tierra, y esto se va a cumplir después de que se cumpla la última semana 70, o sea, después de la tribulación, en el cual, vea lo que dice la palabra de Dios, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, mis hermanos. Todo esto va a ser quemado después de que se acabe la última semana, después de que se acabe la gran tribulación. Afortunadamente, usted como iglesia, yo como iglesia del Señor, no vamos a pasar la gran tribulación. Por eso hay que serle fiel al Señor Jesucristo. Después de la gran tribulación viene el gran día del Señor. Como si fuera poco, mis hermanos, todo lo que pasa en la gran tribulación, que quizás vamos a ver algo en esto, todas esas guerras, todos esos rumores de guerras, todas esas bombas que van a mandar, todas esas plagas que van a haber en la gran tribulación, mis hermanos, y como si fuera poco, va a venir el día del Señor, que es el día de gran tormento para la tierra. Y dice, y vamos a leer, pero el día del Señor vendrá
como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Todo esto va a ser deshecho. ¿Para qué? Después de la guerra del Armagedón, para que Jesucristo venga a reinar con su pueblo durante 1000 años. Ya eso es otro tema, ¿no? Sino que para que vamos entendiendo la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer entonces Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y el verso 2. Dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, cuando habla del día del Señor, mis hermanos, no está hablando del arrebatamiento de la iglesia, está hablando de puro juicio. El día del Señor es el día de venganza de nuestro Dios. Va a ser juicio contra todas las naciones, no solamente contra Israel, sino contra todas las naciones. Va a ser juicio el Señor contra todos los que no quisieron creer en Él. Dice que todas las naciones se reunirán con Satanás y irán a guerra contra Jesucristo y contra sus santos, pero Dios, Jesús, los destruirá con la espada de su boca, con su palabra los va a destruir. En otras palabras, la iglesia va a estar ahí como espectadora, pero la iglesia no tiene necesidad de ayudarle a Jesucristo, porque Jesucristo simplemente todo lo puede. Él, si quiere, con un soplo destruye esto, ¿ya? Vamos a seguir entonces, mis hermanos, explicando que el día del Señor es muy diferente a la venida del Señor. Y cuando habla de la venida del Señor, se relaciona con el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ubicar entonces, ya leímos vamos a ubicar Primera de Tesalonicenses capítulo 1, ese ya lo leímos, Mateo capítulo 24 y el verso 43. Mateo capítulo 24, y espero que estén apuntando los textos, mis hermanos, porque estos temas son muy importantes para que cada uno de nosotros pues lo sepamos, aprendamos. Jesucristo va a arrebatar su iglesia, va a venir por su iglesia, va a venir por su pueblo. Esto no es un cuento de hadas, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, aquí molesta un poco el internet, me tocó ponerlo otra vez en datos. Vamos a ver que los datos me alcancen, ¿no, mis hermanos? Siempre me molesta el internet aquí en este sector, desafortunadamente. Cada conferencia me molesta. Entonces, vamos a leer Mateo, mis hermanos. Mateo capítulo 24 y el verso 43. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces habla de que tenemos que estar preparados, mis hermanos. Estamos preparados para la venida de Jesucristo, ¿ya? Estamos preparados para el arrebatamiento de la iglesia del Señor, porque Cristo viene por su iglesia, ¿ya? Y entonces no podemos confundir, mis hermanos, los términos, la venida del Señor, que es lo mismo que el arrebatamiento de la iglesia, a el día del Señor. El día del Señor, como ya se los he repetido, es día de juicio, y la venida del Señor es cuando Jesucristo nos arrebaten arriba en el cielo y vamos a estar con Jesucristo para siempre. Apocalipsis capítulo 16, mis hermanos, textos que se relacionan con el día del Señor. Apocalipsis capítulo 16, y ubicamos el verso 15. Dice así: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y venga su vergüenza. Entonces, estamos en Apocalipsis capítulo 15. Entonces, este texto no se relaciona con el arrebatamiento de su iglesia.
Este texto se relaciona con el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en el arrebatamiento, porque estamos en el capítulo 15 y en el capítulo 4 de Apocalipsis es que Jesucristo ya ha levantado su iglesia. Ya después del capítulo 5 para acá, hasta el capítulo 18, ya es mero juicio para los que se quedaron en la gran tribulación. Entonces, por esa razón, mis hermanos, es que no podemos esperar nosotros la gran tribulación para ser salvos. No, hay que consagrarnos desde ahora, buscar el rostro de Dios desde ahora. Vamos a ver algunos textos, mis hermanos, relacionados a la venida del Señor. Ya ustedes lo conocen de memoria, y cuando digo a la venida del Señor, estamos hablando al arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y el verso 13. Yo creo que ustedes ya están captando, mis hermanos, que el día del Señor es diferente, que el día del Señor es diferente a la venida del Señor, ¿no? Entonces, Primera de Tesalonicenses, vamos a ubicar el texto, capítulo 4 y el verso 13. Dice así la palabra de nuestro Dios: la venida del Señor. Note que el texto, note que aquí arriba en el párrafo dice, en el título dice la venida del Señor. Ya no dice el día del Señor. Son cosas que parecen, en palabras parecen que fueran iguales, pero no son iguales. Es muy diferente, ¿no? Muy diferente. Entonces, la venida del Señor relacionado 100%, mis hermanos, con el arrebatamiento de la iglesia. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os estristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que este acontecimiento sucede antes del arrebatamiento de la iglesia. Primero, los muertos en Cristo van a resucitar primero, luego hay un luego, instantáneamente. Luego nosotros los que vivimos, porque si fuera de años, decía hasta, pero no dice hasta, dice luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Habla este texto y habla la palabra de Dios concerniente, mis hermanos, al arrebatamiento de la iglesia. Algunos dicen el rapto de la iglesia, ¿no? Pero Jesucristo no viene a robar, porque todo es de él, todo lo que él coja es de él. Entonces, yo creo que la palabra correcta sería el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a leer allá en 1 Corintios capítulo 15, textos que se relacionan con el arrebatamiento de la iglesia. Ya vimos algunos textos que se relacionaban con la venida del Señor, ¿ya? O sea, con el día del Señor. Ahora estamos viendo textos que se relacionan con el día del Señor o el arrebatamiento de la iglesia. 1 Corintios capítulo 15 y el verso 50 en adelante dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Para eso tenemos que ser transformados. Ahora lo explica el texto. He aquí os digo un misterio. ¿Por qué dice un misterio?
porque eso lo vinieron a saber fue los apóstoles, este misterio. ¿Cuál misterio? De que Cristo iba a venir por su iglesia, porque los apóstoles cuando le preguntaron allá a Jesús en el monte, le preguntaron, dinos señales del día del Señor. Imagínate, el día del Señor, los apóstoles todavía no sabían, todavía los apóstoles no sabían de la venida del Señor, sabían era del día del Señor, porque en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, los profetas profetizaron sobre esto, profetizaron sobre el día del Señor, sobre el día del juicio. Entonces, por eso, mis hermanos, los apóstoles esto lo tuvieron como revelación. ¿Qué revelación? Que Jesucristo iba a levantar una iglesia, y entre ellos iglesia gentil y también los judíos que se arrepintieran y que recibieran el don del Espíritu Santo y que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga. Entonces esto era un misterio para los apóstoles, mis hermanos, era un misterio, porque eso les fue revelado a ellos, no les fue revelado a los profetas. ¿Qué no les fue revelado a los profetas? El arrebatamiento de la iglesia. Ningún profeta habló del arrebatamiento de la iglesia. Eso, ellos siempre hablaron del día del Señor, lo que el pueblo de Israel iba a pasar, porque si ni siquiera los otros pueblos, lo que el pueblo de Israel iba a pasar en la gran tribulación. Y efectivamente esto es lo que va a pasar. Y van a haber unas señales antes del día del Señor. Ahora vamos a mirar esa parte. Entonces sigue diciendo, pero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y sigue diciendo, más gracias doy a Dios que nos da la victoria. Entonces, mis hermanos, somos victoriosos en Cristo. A lo que dice la palabra de nuestro Dios, concerniente, mis hermanos, a el arrebatamiento de la iglesia, o sea, al día del Señor. ¿Ya? Al día del Señor, no al día concerniente, perdón, mis hermanos, a la venida del Señor. Es que estas dos palabras son tan parecidas que a veces se confunde uno, y muchos predicadores y maestros se han confundido y las han juntado, que una es la una con la otra y han dicho que es igual, pero no es igual. El día del Señor es muy diferente, mis hermanos, como ya les he dicho, a el día del Señor es día de juicio. Y el arrebatamiento de la iglesia es diferente. Vamos a leer entonces, mis hermanos, otros textos que nos puedan ayudar a ubicar. Primera de Corintios capítulo 15, ya lo leímos. Vamos a ver entonces el día del Señor. ¿Cómo va a ser el día del Señor? O señales antes del día del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Antes del juicio. Lo que preguntaron a los apóstoles, ¿qué señales habrán antes de tu venida? Entonces vamos a mirar qué señales hay. Antes del día del Señor. Daniel capítulo 9 y el verso 27, ya lo leímos, y mis hermanos, vamos a volverlo otra vez a leer porque esta parte de las Escrituras es muy importante y nos ayuda a clarificar, mis hermanos, y a entender más el tema que estamos viendo en esta hora de la noche. Daniel capítulo 9, mis hermanos, otra vez vamos a leer el texto y el verso 27, que ya esto se cumple. El verso 27, como les dije ahora, es
la última semana, o sea, la semana que ya nos falta. Ya se cumplieron las 69 semanas, ya falta la última semana. ¿Cuál es la última semana? Los 7 años de gran tribulación. Entonces yo diría que hay 3 años y medio de tribulación, mis hermanos. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. ¿Por qué? Porque los primeros 3 años y medio de tribulación, mis hermanos, es cuando el anticristo engaña a Israel y engaña a todo el mundo. Entonces el que está ahí, a todo el mundo, los va a engañar diciéndoles que él es el que puede ayudar a los pueblos, a los pobres, como dicen hoy en día los políticos, ¿no? Y ofrece una vida y otra, ¿ya? Ofrece esto y ofrece aquello, y todo el mundo lo va a tener como el que necesitábamos para esa época. Y durante 3 años y medio, mis hermanos, el anticristo va a engañar a todo el mundo, a todos los reyes, a todas las naciones, a todos los presidentes, a todo el mundo va a engañar, y con esto va a engañar también a los escogidos. ¿Cuáles son los escogidos? El pueblo de Israel. Los va a engañar los primeros 3 años y medio, ¿ya? Ahí la tribulación, mis hermanos, desde el primer día de la primera semana, sí va a comenzar para los que fueron bautizados. Los que fueron bautizados y no quisieron creer a la palabra de Dios y se quedaron. Desde ahí va a comenzar la gran tribulación. ¿Cuál va a ser la tribulación? La gran tribulación para ellos. Van a pensar, está pasando estas cosas, subió ese hombre, y ellos ya van a saber que ese va a ser el anticristo, pero nadie les va a creer, ¿ya? Entonces desde ahí me quedé, no va a haber salvación para mí. O algunos van a creer que poniéndose la marca de la bestia van a ser salvos, o algunos van a creer que que le quiten la cabeza van a ser salvos. Pero las cosas van a ser tremendas, mis hermanos, para esa época. Para esa época de la gran tribulación, no solamente perder la cabeza, los van a, ¿cómo se dice? Les van a hacer oprobios, como hacían en la Segunda Guerra Mundial, que le metían agujas por los ojos, le metían agujas por las uñas, los partían a pedacitos a los judíos y a aquellos que no estaban con Hitler. Lo mismo va a pasar, mis hermanos, en la gran tribulación. No solamente que pierda la cabeza y ya y se murió, no. Los van a matar a poquitos, mis hermanos. Les van a hacer oprobios, ¿ya? A las personas que se queden en la gran tribulación si niegan al falso profeta, o si niegan al anticristo, mis hermanos. Entonces no hay que esperar la gran tribulación para ello. No hay que esperar la gran tribulación para ser salvos. No, nosotros tenemos que consagrarnos desde ahora para irnos con el Señor en las nubes y estar con el Señor Jesucristo. Entonces Daniel capítulo 9 y el verso 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahí es donde el anticristo, mis hermanos, punto y coma dice ahí, ¿no? Es donde el anticristo hace un pacto con Israel, como les dije ahora, ¿no? Hace un pacto con Israel, e Israel crea las palabras de este hombre, de este político, ¿ya? Crea sus palabras, porque es un hombre, va a ser un hombre. Primeramente comienza un hombre pequeño y luego va subiendo y ascendiendo y se va haciendo más grande hasta que sube hasta ese trono. Hasta por consiguiente que se sienta en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ahí cuando se hace pasar por Dios, eso pasa en los primeros 3 años y medio. Ya en los segundos 3 años y medio el anticristo se sienta en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, y quebranta el pacto con Israel. ¿Cuál era el pacto que había hecho con Israel? Que podían hacer sacrificios, que podían hacer otra vez el templo, ¿ya? Israel podía otra vez adorar a su Dios en el templo. Ese era el pacto que había hecho el anticristo con Israel, ¿ya? Y los engañó. Entonces cuando Israel ve que el anticristo se sienta en el trono de Dios y se hace pasar por Dios, ahí es donde son abiertos sus ojos y niegan al anticristo, y al negar al anticristo viene gran destrucción, no solamente para Israel, sino para todo el planeta. Y ya de los primeros 3 años y medio, va a haber evangelio, ya no evangelio de pronto de salvación como hoy en día, sino evangelio para testimonio a todas las naciones. Van a haber predicadores, van a haber falsos profetas, eso lo vamos a ver después. Van a haber falsos profetas, van a haber anticristos, pero no como los que hay ahora. De pronto ahora se levantan 1, 5, 10 por ahí. Van a haber en los primeros 3 años y medio, que van a haber tantos anticristos y tantos profetas en los primeros 3 años y medio, que en cada esquina
va a haber un Cristo, en cada esquina va a haber un Cristo, va a haber un falso profeta, va a haber una congregación, los primeros 3 años y medio, y luego los segundos 3 años y medio, el anticristo no va a querer que nadie tenga templo, que nadie adora a nadie, que nadie tenga a Cristo, que no hayan profetas ni nada de eso, y todo eso los arraigará, los matará. Todo el que tenga una Biblia lo matará, todo el que profese una fe lo matará, mis hermanos. Entonces, por eso, mis hermanos, sigue diciendo el texto, por eso, mis hermanos, no hay que esperar la gran tribulación, porque en la gran tribulación van a pasar cosas terribles. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, lo que hacían el pueblo de Israel, sacrificios en el templo y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Quién es el desolador? Satanás. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a leer entonces Daniel capítulo 11 y el verso 31, que nos dice la palabra de nuestro Dios. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitará el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora, mis hermanos. Esto le va a pasar a Israel y a los que estén en la gran tribulación por no creer a la palabra de nuestro Dios, por no creer que Cristo viene por su iglesia. Vamos a leer suavemente el texto. Porque vendrán y se levantará de su parte tropas, o sea que van a haber tropas, van a ir contra Israel, la van a perseguir después de los segundos 3 años y medio o de la mitad de la última semana. Van a perseguir a Israel, van a matar más judíos que en la Segunda Guerra Mundial, mis hermanos. Van a ser millones y millones, miles y miles de judíos, y no solamente los judíos, sino que todo el que tenga una Biblia, el que profese cualquier fe, va a ser muerto, va a ser destruido, porque al único que van a tener que adorar para poder librarse de la muerte es al anticristo. Entonces esto va a ser terrible, mis hermanos, la gran tribulación va a ser terrible, más que todo también para el pueblo de Israel, mis hermanos. Y dice, y profanará el santuario y la fortaleza. ¿Cuál es el santuario y el templo que había construido Israel? Ya lo que el anticristo les había dicho, o lo que es ese falso Cristo les había dicho, que les había prometido que edificaran el templo. Entonces, dice, y profanarán el santuario. ¿Cómo lo profanarán? Y quitarán el continuo sacrificio. Ya no va a haber más sacrificios ahí, en el templo. Ese es el pacto que el anticristo había hecho con Israel, con el falso Mesías, porque Israel no lo conocía como el anticristo, sino como el Mesías. Como ellos no quisieron creer al verdadero Mesías, tuvieron que creer en otro Mesías que era un falso Mesías, un falso Cristo. Y quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. ¿Cuál es la abominación desoladora? Dentro del templo colocarán una imagen del falso Mesías, del falso Cristo. Y todo mundo tendría que adorar a esa imagen, y esa imagen se le iba a dar poder para hablar, se le iba a dar poder y iba a hablar como cualquiera de nosotros. ¿De qué manera? El diablo no le puede dar vida a nada, ni siquiera a una hormiguita. El diablo no le va a poder, pero como va a haber tanta tecnología como la que hay hoy y mucho más, algo va a hacer el diablo para que esa imagen hable y engañará a mucha gente. Pero no que la imagen sea una persona como nosotros, de ninguna manera, mis hermanos. Por lo menos en Haití, en algunas partes que profanan la hechicería, una persona se muere y a veces mandan espíritus y hacen que la persona vuelva y se levante, pero no es una persona, sino no es la misma persona. Un ejemplo, que me muera yo, no es Fernando Vélez, sino que espíritus que se meten por ahí y hacen levantar a la persona. Eso tiene un nombre, no me acuerdo cuál es el nombre. Entonces, casi igual va a ser la estatua. El diablo o el falso Mesías le va a dar como si fuera vida, mis hermanos. ¿Ya? Entonces, todo lo que está aquí en la palabra de Dios, mis hermanos, lo que está escrito por venir y lo que está atrás escrito,
todo, mis hermanos, lo que se ha cumplido ya, todas las 69 semanas de Daniel, todas se han cumplido, no falta sino la última semana. Estamos en el tiempo de que el día del Señor está cerca. ¿Cuál es el día del Señor, mis hermanos? El día del juicio. Mateo capítulo 25 dice que el Señor reunirá y pondrá los unos a la derecha y los otros a la izquierda y así sucesivamente. Ese es el juicio de las naciones, mirad, el gran juicio de Dios. No es el arrebatamiento de la iglesia, es algo bastante diferente. Entonces vamos a seguir viendo, mis hermanos, señales antes del día del juicio, antes del gran día del Señor. Señales. La gran tribulación y lo que pasó en la gran tribulación es una señal del gran día del juicio, del gran día del Señor. O sea que esto va a ser tremendo, no va a ser como de pronto como la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, que nuestros abuelos ni siquiera se dieron cuenta que había guerra mundial, ni siquiera se dieron cuenta, porque eso fue nomás en cierta parte por allá en Europa o no sé en dónde. Ellos ni siquiera se dieron cuenta aquí en Colombia que había guerra mundial. ¿Ya? Entonces va a ser terrible, mis hermanos. Entonces por eso hay que consagrarnos a Dios. Entonces a la mitad de la semana quebrantará el pacto, como dijimos ahora, y prohibirán los sacrificios y se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Eso está en Daniel capítulo 11 y el verso 31, que ya lo leímos. Mateo capítulo 24, mis hermanos. Mateo capítulo 24 y el verso 15, dice la palabra de nuestro Dios. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Esto ya estaba escrito y profetizado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es, por tanto, cuando veáis el lugar santo? El lugar santo era el templo donde ellos estaban adorando a Dios. Ya los primeros 3 años y medio que les fue permitido hacer el templo y adorar a Dios y hacer sacrificios. Pero ya dijimos ahora que el falso Mesías los va a engañar. Y dice, y la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Daniel capítulo 12 y el verso 11. Para tener más claro, mis hermanos, el tema que estamos viendo en esta hora de la noche. Daniel capítulo 12 y el verso 11 nos enseña: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días, o sea, 3 años y medio. Será quitado el sacrificio, mis hermanos. Entonces dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, porque ellos ya estaban comenzando a tener sacrificios en el templo, hasta la abominación desoladora. ¿Cuál es la abominación desoladora? Cuando el anticristo se sienta en ese templo, en esa gran silla de oro, todo eso, se sienta haciéndose pasar por Dios junto con su estatua, parecía la estatua de Nabucodonosor, porque es un tipo de lo que iba a pasar. Ahí comenzaron a adorar al falso profeta y comenzaron a adorar también a su estatua en todas partes del mundo. Cuando Israel ve esto, entonces comienza a huir y a salir de ahí, y al huir y al no creer al falso Mesías, después de que los primeros 3 años y medio creyeron, ya al no creer y al ver eso que pasó ahí en el templo, se les fueron abiertos los ojos y dijeron: este no es el verdadero Mesías. Este no es el verdadero Mesías, porque se está haciendo pasar por Dios, y fuera de eso puso una gran imagen dentro del templo. Y el pueblo de Israel les dará la espalda, y al darle la espalda van a ser ellos destruidos en una gran parte. Entonces, estos son señales, mis hermanos, que van a pasar antes del día del Señor.
Si estamos hablando de la gran tribulación, ya los segundos 3 años y medio, o la otra mitad de la semana, mis hermanos, que va a ser terrible. Si va a ser terrible, ¿cómo será, mis hermanos, entonces el día del Señor? El día de la ira del Señor. ¿Cómo será, mis hermanos? Dice que esta tierra va a ser removida. ¿Para qué? Para que Jesucristo venga a reinar en el milenio. Esto va a ser removido, mis hermanos. Va a ser destruido. Pero primero tiene que pasar, mis hermanos, que la iglesia del Señor sea levantada. 1. 2, que venga la tribulación y la gran tribulación, que está partiendo fases. Ya. Y luego viene el día del Señor y luego ya viene el milenio, mis hermanos. Vamos a seguir entonces adelante y estar bien conectados, porque estos temas, mis hermanos, se necesita mucha concentración. Ya se nos fue el tiempo, mis hermanos, y no les he podido explicar bien cómo son estas cosas. Dice que a la mitad de la semana 70, habrá gran persecución para Israel de parte del anticristo. Mateo capítulo 24, porque casi todo el capítulo 24 de San Mateo es con relación a Israel, ¿no? Con relación a lo que iba a pasar en la gran tribulación. Dice Mateo capítulo 24, mis hermanos, y el verso 16 al 22. Vamos a estar bien atentos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Del 16 al 22. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. ¿A dónde queda Judea? En Jerusalén. Esto es para el pueblo de Israel. Esto era lo que iba a pasar en la gran tribulación. Esto es lo que va a pasar en la segunda semana de la gran tribulación, o en la mitad de la semana 70. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Jesús ya le había profetizado a Israel qué le iba a pasar. Esto no es para la iglesia, ¿no? Esto no habla aquí no habla del arrebatamiento de la iglesia, ¿no? El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta encinta y las que críen en aquellos días. ¿Por qué? Porque para salir corriendo, mis hermanos, con un niño en brazos o embarazada la mujer y por todos los montes de huida, esto le va a pasar la segunda semana, la mitad de la semana 70 a Israel, o sea, los otros 3 años y medio a Israel, que van a tener que huir. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Entonces estas señales son señales antes del día del Señor, ¿ya? Mas hay de las que estén encinta en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel guarda el día de reposo. Entonces, por eso Jesucristo les dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, ¿habrá gran qué? Gran tribulación, mis hermanos. Dice que no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá después. O sea que esta gran tribulación no se puede ni siquiera comparar con las guerras que han habido, con las tribulaciones que ha tenido Israel, por lo menos Israel que fue esparcida, ¿ya? Y Israel que fue destruida cuando Jesucristo profetizó sobre la higuera, que Israel fue esparcida y fue destruida, y solamente ahora en el año 1948 Israel fue otra vez constituida como nación. De resto tuvieron muchos siglos atrás que ellos no eran nación y sufrieron persecución por Adolfo Hitler, han sufrido persecución por muchos pueblos, y dice que esto que va a pasar en la gran tribulación, los segundos 3 años y medio, esto que va a pasar en la gran tribulación va a ser peor que aquellos días que ellos vivieron, va a ser mucho peor. Entonces, por eso, mis hermanos,
no hay que esperar la gran tribulación para ser salvos. En la gran tribulación va a ser salvo Israel. Y eso que no todo Israel, solamente los que no se pongan la marca en la mano o en la frente, solamente los que en su vida, por su fe que tengan o la poquita fe que tengan en esa época. Verso 22 dice, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, ¿cuáles días iban a ser acortados? No los días de ahora, que usted se levanta y rapidito ya son a las 6 de la mañana y rapidito ya son las 6 de la tarde, no. Habla de los días de tribulación. Van a ser mucho más acortados. Ya las horas quizás no van a ser 24 horas como ahora, sino que van a ser por ahí 15 horas. O sea, el reloj irá a marcar 24 horas, pero va a ser como 15 horas porque se tiene que cumplir esta palabra. ¿De qué manera? No sé, pero Dios en aquellos días va a recortar los días, porque si no recorta los días, entonces dice que nadie irá a ser salvo. ¿Quién está hablando? A Israel. Ninguno podía ser salvo en aquellos días si los días no fueran acortados. O sea que Dios en su misericordia recortó los días de tribulación, los recortó para que los que hayan quedado ahí, el pueblo de Israel, pudieran obtener la salvación para sus almas. ¿Sí? Ya que Dios como es de bueno. Entonces, mis hermanos, seguimos adelante. Ya por último vamos a leer, mis hermanos, antes del día terrible del Señor. Acuérdense que el día terrible del Señor es juicio. Vendrá la apostasía, falsos cristos y falsos profetas, mis hermanos. Mateo capítulo 24, del verso 23 al 26 dice, entonces, si alguno dijere, mira, aquí está el Cristo, o mira, allí están, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y sigue diciendo, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida de ¿quién? La venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesucristo, o sea, que es el día del Señor, que es después de la gran tribulación. Entonces, mis hermanos, aquí dicen, vendrán falsos cristos, vendrán falsos maestros. Cualquiera mira, no, mi hermano, esa profecía también se está cumpliendo ahora. Tiene toda la razón. Esa profecía se está cumpliendo ahora parcialmente. ¿Por qué digo parcialmente? Porque por allá hay un falso Cristo, por ahí hay otro que hace pasar Dios, por ahí hay un falso profeta, por acá y así sucesivamente. Pero en los primeros 3 años y medio, no en los segundos, en los primeros 3 años y medio, o en la primera mitad de la semana 70 que faltan, van a haber falsos cristos por todas las esquinas, por todos los barrios y por todo el mundo, falsos maestros. Se va a proliferar para que se cumpla la palabra de Dios. No vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía. Esto se tiene que cumplir, mi hermano. Y en parte estamos viviendo apostasía, pero estamos viviendo parcialmente, mis hermanos. En parte la estamos viviendo, pero en aquellos días de tribulación, mis hermanos, la vamos a ver tal como Él es. Vea, así en cantidad, en los primeros 3 años y medio o la mitad de la primera semana 70 se va a proliferar anticristo, se van a Cristos por todas las esquinas, por todas partes, falsos maestros, gente que va a decir yo soy Dios, yo soy Cristo. Se va a multiplicar todo esto en gran manera, mis hermanos, para los días de la gran tribulación. Entonces, los primeros 3 años y medio podrán hacer eso. No, uno puso un chuzo en la esquina o una iglesia, pongamos la iglesia o en una iglesia en la esquina y dice, no, el pastor va a decir, yo soy el profeta, porque se tiene que cumplir que la Biblia dice, y será predicado este evangelio para testimonio, no para salvación, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá ¿qué? Vendrá el fin. Ahí, en la gran tribulación, los primeros 3 años y medio va a ser predicado el evangelio para testimonio de todas ¿qué? De todas las naciones.
Y habrá en cada esquina, en cada lugar, en cada barrio, en cada ciudad, en cada nación, cantidades y cantidades, vea, así, más que hoy en día. Si hoy en día hay bastantes, en esa época irán a haber más, los primeros 3 años y medio. Pero entonces, ¿cuál será la sorpresa para ellos? Que ya cuando el anticristo se siente en el trono haciéndose pasar por Dios, solamente va a querer que lo adoren a él, y ahí donde va a venir la gran tribulación. Primero viene la tribulación y luego viene la gran tribulación, y todos aquellos que decían que eran profetas, que decían que eran Cristos, todos irán a ser perseguidos y muertos, decapitados. Todos irán a ser perseguidos y huirán huirán por ahí detrás de las montañas, huirán por todas partes del mundo juntamente con Israel, que era el pueblo religioso de esa, o es el pueblo religioso de esa época, el pueblo del Señor. El anticristo los va a perseguir a todos en la segunda mitad de la semana o en los segundos 3 años y medio, mis hermanos. Entonces, estas señales, mis hermanos, estas señales que les he dado, y hay muchas otras señales, quizás la próxima conferencia vamos a terminar esta. Hay muchas otras señales, mis hermanos, con lo que está en Apocalipsis capítulo 16, ¿ya? Que los seis ángeles que mandan plagas a la tierra, todas estas son señales, pero señales antes de la venida del Señor, no del arrebatamiento de la iglesia, no del día del Señor, porque ya les dije que es diferente, antes de el día del Señor, que es un día de juicio. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, todos los profetas hablaron, muchos profetas hablaron de el día del Señor. Ninguno de ellos habló del arrebatamiento de la iglesia. En el antiguo pacto no se habló de eso. Eso le fue revelado porque era un misterio, le fue revelado a los apóstoles, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, por esta razón no hay que esperar la gran tribulación para la salvación. Eso dejémoslo al pueblo de Israel, que todavía no ha creído en el verdadero Mesías. Nosotros tenemos el verdadero Mesías. ¿Cuál es el verdadero Mesías? Tenemos a Jesucristo, el verdadero Cristo. Y el verdadero Cristo es Dios sobre todas las cosas. Romanos capítulo 9 y el verso 5. El verdadero Cristo, el verdadero Mesías, ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan capítulo 5 y el verso 20, mis hermanos. Entonces, no esperemos ese día. No vamos a esperar, mis hermanos, ni la tribulación, ni mucho menos vamos a esperar el día del Señor, que es el día de juicio para todas las naciones, mis hermanos. Entonces, es bueno que sigamos metidos en Cristo, mis hermanos, y sigamos viendo esta clase de temas para que vamos obteniendo más conocimiento, ¿no, mis hermanos? Ahí estoy saludando, por aquí saludo a Carlos Augusto. Dios te bendiga, Carlos, porque siempre escuchan nuestras conferencias. Ahí está María Eugenia Sosjuez, mi hermanita preciosa, la conozco hace más de 30 años. Dios me le bendiga, mi hermanita, una hermana fiel a Jesucristo. Está Jaime Vallejo, está Carlos Mendoza, te saludo también en el nombre de Jesucristo. Y así sucesivamente, hay muchos también que están conectados, a todos los saludo en el nombre de Jesucristo. Bueno, no siendo más por el momento, mis hermanos, no se le olvide regalarme, mis hermanos, la suscripción en YouTube, mis hermanos. Un día ahí suscribir para que me regale una, no sé si se llame suscripción, o como que tiene otro nombre, bueno, pero ustedes me entienden. Bueno, mis hermanitos, muchas gracias por su atención prestada y hasta otra próxima oportunidad, siendo la voluntad del único Dios verdadero. La paz de Cristo con ustedes.